Otro videito aquí para chismear con ustedes porque sí, el chisme en este canal no tiene descanso. Vamos a hablar de un tema que podría ser muy polémico. El video anterior, bueno no, el que está antes del anterior, compartí mi decepción con la serie Shrek y da la casualidad, me sorprendió bastante. Muchísima gente estaban de acuerdo conmigo, yo me quedé así, impactada, en shock. No lo creía. Pero sí, señores, mucha gente se sintió identificado y le pasó lo mismo que a mí. Hay series turcas que son imposibles de ignorar, están en todos lados, todo el mundo las recomienda, tienen fandom enorme y cuando tú dices que no las has visto, te miran raro. ¿Y este extraterrestre de dónde salió? Bueno, yo muchas de estas series sí las empecé con hype, con ilusión, con ganas reales, pero hoy quiero hablar de algo que casi nadie dice. Muchas series ultras famosas, no todo el mundo logra terminarlas. Y no porque sean malas, sino porque en algún punto se pierde la conexión. Hoy con ustedes voy a hablar de esas series que todos aman, pero que a mí en algún momento me fueron perdiendo por el camino. Esto no me pasó solo una vez, me pasó varias veces. Y cuando te pasa con varias series muy populares, empiezas a notar patrones, ritmos que se vuelven lentos, conflictos que se repiten, historias que se estiran demasiado, un tema muy común en las series turcas, revelaciones importantes que tardan una eternidad en revelarse. Y justo ahí es donde yo empiezo a desconectarme como espectadora. Y no abandono por odio, abandono por cansancio. Pero bueno, vamos a empezar con mi top de series. Vamos a empezar con El Chico de Oro. Empezamos fuerte. Porque esta serie yo la amé al inicio. Era mi obsesión. O sea, esta serie era el final, lo mejor del 2022. Empezó intensísima, familia poderosa, secretos, romances tóxicos, bien construido, drama real. Tenía todo para enganchar. ¡Todo! Pero con el tiempo empecé a sentir que la historia no avanzaba, sino que se estiraba. Los personajes parecían retroceder en lugar de evolucionar. Los conflictos se repetían con distintos diálogos y muchas decisiones parecían hechas solo para alargar el capítulo. Yo seguí viéndola mucho tiempo, pero más por costumbre que por emoción. Y eso para mí es una señal clara. Cuando ya no estás emocionada, sino simplemente siguiendo por inercia. No es que sea mala, es que me agotó. Hasta aquí llegué. Ay, vamos con una bien polémica porque yo sé que esta la aman muchas personas. Amor en el aire. Esta duele porque es queridísima. Amor en el aire empezó divina, ligera, romántica, divertida, con química evidente, pero después las vueltas, las idas y vueltas, los mismos conflictos una y otra vez. Llegó un punto donde yo sentía que la historia no avanzaba, solo daba círculos. Y no es que no se entendiera la serie, es que me cansé, me aburrí, me harté, ya. Y ojo, muchísima gente tampoco la terminó. Yo sé que no soy la única, aunque no siempre lo dicen, pero yo tengo los bien puestos para decirle. Vamos con una que cada vez que pienso en esta serie me trae bonitos recuerdos. Sí, porque me traslada a cómo era todo antes de la pandemia. Porque la recuerdo cuando se estrenó el primer episodio como el día de hoy que se anunció. Y la musiquita así en mi cabeza, me encanta. Yo amaba esa cancioncita. Y ustedes dirán, ¿qué serie es? Por fin dilo. Pájaro Soñador. Otra súper popular, muy romántica, muy idealizada, muy querida. Pero conmigo pasó algo parecido, la fórmula empezó a repetirse. Ya yo sabía lo que iba a pasar, ya no me sorprendía y cuando una serie deja de sorprenderte, empieza el abandono silencioso. Pasemos con una que está calientita, Ciudad Lejana. Aquí el problema no fue la historia, fue el desgaste. Uy, no. Es una serie intensa, seria, emocional, pero llegó a un punto donde yo sentí que no quería seguir, pero seguir sufriendo con los personajes. No la dejé de ver porque fuera mala, la dejé porque emocionalmente me superó. Y ese personaje de Sadaka, Lealtad, uy no, ya me superó. Esa doña se pone en algunos episodios insoportable. Pero pasemos a otra que también es muy popular, el Jai. Es un fenómeno, eso no se discute con nadie. Pero aquí entra otro problema muy común, el alargue excesivo. Sí, yo también fui de esas que cuando vio a
ese protagonista tan guapo. Yo dije, esta serie va a ser mi nueva obsesión. Uy, no. Pero es que no la pude terminar, gente. Conflictos que podían resolverse antes, situaciones que se repetían con distintos nombres. Y llega un punto donde el drama, en vez de atraparte, te cansa. Vamos a continuar con Amor Eterno. Aquí voy a ser muy clara. Sé que es un clásico, sé que es icónica, sé que mucha gente la ama profundamente, pero es una serie muy intensa y muy trágica, muy pesada emocionalmente. Cuando yo la inicié, realmente tengo que confesar que fue por el protagonista, casi como con la mayoría. Eso no me lo esperaba. La empecé, la seguí, pero no la terminé. Y cuando me enteré del final, dije, gloria, aleluya, de la que me salvé. Y a veces eso también es válido, señores. No hay por qué atacarse. Pero sí, me enteré por el internet del final y yo dije, gracias a Dios que no perdí mi tiempo. Pero pasemos a mi hija. Esta es distinta. Aquí no fue por aburrimiento, fue por cansancio emocional también. Es una serie preciosa, bien actuada, muy humana, pero llegó un punto donde duele demasiado. Y a veces tú simplemente necesitas parar. Sé que hay muchas series, yo podría continuar, pero no, mejor vamos a dejarlo hasta aquí. Señores, aquí viene la parte más incómoda. No todas las series famosas son para todo el mundo. No terminar una serie no te hace menos fan. Abandonar una serie también es una experiencia válida. A veces el problema no es la historia, es el ritmo o el momento en que la ves, o simplemente que conectaste hasta cierto punto y ya. Señores, obviamente ya yo le he bajado un poco, pero yo era una obsesionada con las series turcas. Yo era una adicta real a las series turcas. Siento como que me distraía mucho, me desconectaba, no pensaba en nada. Me transportaba en el mundo de esas series, real, como si era yo que lo estaba viviendo. Y no solo eso, hay series también que he vuelto a ver antiguas. Estoy pensando en hacer un video de las series que me vi completita en una semana. Sí, series con muchísimos capítulos porque 24/7 viendo series, no quería hacer nada ni pararme de la cama viendo esa serie. Tengo varias series que son mi obsesión y que no las supero todavía años después que la vi. Ni siquiera series que han salido nuevas han podido superarla. Porque cuando yo conecto, señores, no hay quien me despegue. Díganme si quieren un video de esas series que me obsesionaron a un punto loco total. Sí, pero es que hay series, señores, que no solo te atrapan, te marcan, que tú recuerdas escenas, diálogos, miradas, que las defiendes, que las recomienda, que te sabes el final y aún así la repites. Y esas son las que yo valoro más. Probablemente una de las que yo mencioné que no terminé sean esas series que tú consideras así. Por eso soy tan honesta cuando digo si una serie la dejo, no es porque no valoro el trabajo, sino porque no logró quedarse conmigo hasta el final y ya. Y señores, hay que reconocer algo, no todas las series están hechas para durar 200 capítulos en tu corazón. Algunas son intensas, otras son bonitas y otras simplemente no eran para ti. Y eso también está bien. Pero nada, ahora yo quiero saber algo. ¿Qué serie turca todo el mundo ama, pero tú no lograste terminar? Quiero que se armen de valor y me lo comenten ahí debajo. ¿Te pasó con alguna serie que mencioné hoy? Déjenme sus comentarios ahí porque los estaré leyendo, porque estoy segura de que no somos pocas. Y coméntenme de paso si quieren que le haga un video de las series que las amo forever, forever, forever. Pero déjenme ahí saber si quieren que le haga un video de esas series. Nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy no les compartí chismecito de sus actores, pero tranquilos, por ahí se vienen. El chisme nunca se termina, gente. Eso es, para eso hay rato. Los quiero muchísimo. Síganme en mis redes sociales. El link en la caja de descripción, en mi canal de blog, que debe estar apareciendo en el video por aquí. Y voy a despedir el video. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye.